Bienvenidos a Lost in the Woods, el podcast donde lo discutimos todo sin llegar a ninguna conclusión clara. Estamos hoy en nuestro episodio 14 y vamos a discutir el tema de los alucinógenos. Básicamente desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde la época de los rituales chamánicos y todas las antiguas culturas ya se experimentó con alucinógenos. Y hoy queríamos debatir un poco sobre realmente cuál es la implicación que tienen a nivel actual, que han vuelto a ser relevantes, y también discutir un poco la teoría del mono colocado, que luego nos adentraremos en este tema, pero es básicamente una teoría que implica el uso de alucinógenos a lo largo de la evolución humana, ¿no? Y en el desarrollo cerebral. Así que bueno, sin dar más vueltas, bienvenidos Pedros. Hola, hola. ¿Cómo están? Aquí estamos. Sí, voy a lanzar la primera pregunta, que yo creo que es bastante lógica. No es tanto una pregunta, sino una afirmación un poco, pero ¿qué es básicamente un alucinógeno, no? Bueno, básicamente la definición, digamos, más amplia que incluye la mayor parte de los alucinógenos, digamos que son cierto tipo de drogas que en dosis no tóxicas causan alteraciones profundas en la percepción de la realidad y oscilaciones emocionales. Provocan estados alterados de conciencia. Eso sí. Y originalmente estaban prohibidas y últimamente se está estudiando en todos los países sus efectos terapéuticos. O sea, puede tener efectos positivos que antes no se consideraban viables, ¿no? para estas sustancias. Sí, ¿no? O sea, básicamente lo que tengo yo aquí es que Drogas. cambia también, pero cambia la forma en la que el cerebro procesa la información sensorial, ¿no? O sea, todos los inputs externos e internos, y eso lleva a generar muchas veces experiencias visuales, muy espirituales o aterradoras también. Pero bueno, sí, es algo que es verdad que se prohibió, pero en los 50, ¿no? Creo que 50, 60 ya había experimentos con LSD y algunos otros tipos de drogas Sí. que fueron un poco luego cancelados, ¿sí, no? O sea, se prohibieron y desde ahí no se tuvo en cuenta hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que parece ser relevante por las implicaciones que tiene. Y esto nos lleva un poco a lo siguiente, ¿no? O sea, realmente cuáles son los efectos positivos y cuáles son los efectos negativos que puede tener un alucinógeno en el cerebro. Bueno, hablemos un poco también de, bueno, cuáles son las sustancias, ¿no? que se están estudiando y que se Cierto, usan, vamos a están enumerarlas. usando en los ¿Tienes ahí? estudios, ¿no? A enumerarlas, sí. Tengo aquí primero la psilocibina, que digamos que es muy conocida por los hongos alucinógenos, ¿no? Clásico hongo, ¿no? Esto es lo que tiene el... Sí, es algo que se deriva de un cierto tipo de muchos hongos lo tienen, pero hay uno que tiene más cantidad que otro, ¿no? Luego está el MDMA, que es lo que llaman éxtasis, que es conocido también porque se usa en La gente lo conoce. sociales. La gente lo conoce como éxtasis y se usa en reuniones, en fiestas, etcétera, ¿no? Ilegalmente, por supuesto. Luego está el LSD, que digamos que tal vez es el alucinógeno más mencionado porque se hicieron estudios durante la época de los años 60. La ketamina, que es básicamente un compuesto que es un calmante que se usaba originalmente como calmante para caballos y para animales, pero se generó una variación de la ketamina que se llama esketamina, que es una droga que se está usando para tratar la depresión. Incluso está aprobada en la Unión Europea y creo que en Estados Unidos como terapia alternativa cuando otras no funcionan. La ayahuasca, que también es conocida, muy conocida en rituales en muchos países, ¿no? Y otra que que no se oye tanto, que es la ibogaína, que es de la planta iboga, que es otro de los alucinógenos que se están estudiando, ¿no? Seguramente hay más, pero estos 6 son principales. los más conocidos y los que se están estudiando ampliamente. No, cada uno genera efectos diferentes, no son iguales los efectos que genera uno que otro exactamente, aunque la definición incluye lo que ocurre a nivel de la conciencia, ¿no? Sí, yo creo que también para responder la pregunta de por qué estamos hablando de esto, ¿no? Y esto viene a la curiosidad de todo lo que se está haciendo a día de hoy sobre estos alucinógenos. Un disclaimer, y creo que cabe remarcar aquí, es que no estamos fomentando para nada que se use, se haga el uso de drogas ilegales y ni de drogas en general, pero sí que queríamos resaltar
todo lo que se está investigando y lo que se está averiguando a día de hoy, porque antiguamente estaba un poco más cerrado este tema, y todos los beneficios que también pueden dar quizás en un futuro para varias cosas, ¿no? Siempre teniendo en cuenta de que estamos hablando de sustancias por ahora solo controladas legalmente en nivel Nivel clínico. clínico, exacto. Y todo lo que no sea a nivel clínico, pues para nada estamos hablando de esto, ¿no? Este es un Sí, no, pequeño bajo disclaimer. tu propio riesgo, sí. Pero hablando de los positivos y negativos, por ejemplo, que se ha visto ahora de positivo y todas estas que acabamos de mencionar, todos estos alucinógenos, podemos hacer un resumen pequeño, ¿no? De qué es lo que se está haciendo. Bueno, al parecer hay muchos efectos beneficiosos potenciales, ¿no? Estudios recientes sugieren que el uso de alucinógenos en dosis controladas o microdosis, también como se le conoce actualmente, yo creo coloquialmente, Sí. tiene muchas aplicaciones terapéuticas. Especialmente se habla mucho de la psilocibina, el que hablamos, este derivado del hongo, ¿no? Que se saca de un hongo. Pero al parecer tiene efectos muy positivos a la hora de tratar depresiones, ansiedades, incluso problemas de gente con adicción. Al parecer estas experiencias tienen algún impacto que puede ser duradero en pacientes que sufren depresión, porque de alguna manera está modificando algún tipo de percepción o conexión en el cerebro que tiene un efecto sobre esto. Entonces sí que puede tener un valor terapéutico importante en el futuro, ¿no? O sea, imagínate que desarrollamos algo que realmente sería una cura a la depresión real, ¿no? Utilizando este tipo de alucinógenos. Sí, otros problemas que se están estudiando, que se están tratando con psilocibina, tiene que ver con el estrés postraumático, gente que ha ido a la guerra o ha tenido un trauma y tiene estrés continuo. Se está estudiando esto. Yo conozco estudios donde, por ejemplo, gente que tiene enfermedades terminales, ¿no? y está sufriendo por el hecho de saber que va a morir y tiene mucha angustia. También se ha estudiado el efecto de sobre todo el psilocibin, para que la persona encuentre, al parecer, nuevas formas de percibir lo que le está pasando, de entender lo que le está pasando y de cambiar la forma en que ve la enfermedad, en que ve el proceso. Y se está estudiando el efecto y aparentemente tiene un efecto positivo, ¿no? Siquiera yo puedo plantear que se está estudiando en algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el LSD igualmente se está trabajando sobre depresión y ansiedad, temas de alcoholismo, mejoras de la función cognitiva. La ketamina se está trabajando mucho en la depresión resistente y la depresión mayor, digamos, y esto lo mencioné antes, de que ya está aprobado como droga de sustitución o de tratamiento cuando los antidepresivos básicos no funcionan. Y está aprobado incluso aquí en España como tratamiento. Creo que viene en una forma inyectable y requiere tratamiento médico, o sea, no se puede comprar y tomarlo, sino tiene que hacerlo un médico, y solamente en situaciones en que otros antidepresivos no funcionan, ¿no? Pero es que la dosis aquí es importante, ¿no? No puedes esperar comerte unas setas y tener el mismo efecto que una dosis controlada que prepara un médico, ¿no? Y administra. Bueno, la esketamina requiere unas inyecciones y tiene una dosis controlada y se usa en varias sesiones, ¿no? Aparentemente, ya desde la primera inyección se produce una mejora casi instantánea, digamos, muy rápida de la situación de depresión, que dura unos cuantos meses en el tiempo. Luego se vuelve a introducir otra dosis. Uh-huh. La ayahuasca también se ha trabajado para las adicciones y para la ansiedad, ¿no? Y la última que mencioné, la ibogaína, se usa para la adicción a opiáceos. O sea, que alguien que es adicto a la heroína, por ejemplo, tiene un efecto en los, ¿cómo se llama esto? En los withdrawals, ¿no? Cuando alguien deja los opiáceos que tiene estos ataques. Bueno, estos ataques que tiene alguien que es adicto, ¿no? La recaída. ¿Tiene algún efecto en eso? Sí, algo así, la recaída. Bueno, el cuerpo tiene una reacción física, pues quiero decir. Sí. Cuando dejas la droga, si eres adicto, si tu cuerpo es adicto, sí.
Sí. Yo creo que también hay que enfocarse ahora, podríamos enfocarnos un poco y hablar un poco de la historia del psilocibin, que es uno de los alucinógenos más estudiados a día de hoy, ¿no? Porque pues se han visto efectos muy, muy positivos sobre este psicodélico, ¿no? Hablando un poco de historia sobre el psilocibin, si quieren, nos adentramos ya al psilocibin y luego podemos hablar de los efectos negativos que tienen un poco en general todo, ¿no? Hablando del psilocibin, en el año 1958, un químico suizo, Albert Hofmann se llama, que fue el que descubrió el LSD, pues fue el que empezó a intentar hacer estudios sobre esto y fue la primera persona que aisló la psilocibina por primera vez, ¿no? Durante los 60 y los 70, la Universidad de Harvard hicieron un estudio también sobre esto, lo que este estudio no se enfocaba en las neuronas, ni en la conectividad de las neuronas, etc. Entonces no había mucha información. Y justamente en este momento hubo un abuso, era la época hippie, y hubo un abuso de los alucinógenos y todo tipo de drogas, el cual pues forzó que cualquier estudio que estaba operativo se cancelara en ese momento cuando hubo el bloqueo del uso de estas drogas, un poco más severo, ¿no? Y pues recientemente, después de todos estos años, en el 2012 y 2014, aquí es cuando se vuelve a resurgir el tema. Digamos que las restricciones no son tan severas y la gente ha empezado a hacer estudios sobre el psilocibin específicamente, ¿no? Y en el 2012-2014, pues fue la Universidad Imperial College of London, el doctor Robin Carhart Harris, pues empezó a hacer un estudio con imágenes de resonancia magnética, en el cual dio como resultado que se reducía una red que se llama red de modo por defecto. Son varios componentes del cerebro, los cuales están asociados con el ego, con la autorreflexión. Entonces, al reducir estas zonas del cerebro, mientras estaba con psilocibina, mientras estaba inducido en psilocibina, todo esto eran estudios controlados y controladas las cantidades, pues se veía que era un patrón común que se disolvía el ego y la gente tenía esta experiencia en la cual formaba parte de un todo, ¿no? Tenemos la foto, ¿la pusiste? Sí. A ver si esto es lo que estamos mostrando. Estas zonas que están aquí marcadas en naranja esto es lo que llaman la red de modo por defecto. Estas son las zonas del cerebro que disminuyen su actividad. ¿Vale? Pero también lo curioso es que no solo estas zonas disminuyen su actividad, pero en el cerebro todas las demás zonas que son, digamos que hay un patrón continuo o jerárquico de actividad cerebral común, ¿no? Nosotros tenemos un input externo y el cerebro, pues, o el ojo lo recibe y el cerebro hace la señal y esta señal activa una zona del cerebro, etc. Esto es un patrón jerárquico, digamos. Pues lo que han visto es que esto se difumina de cierta manera porque usualmente las zonas del cerebro que se activan cuando nosotros tenemos inputs externos están siendo activadas cuando estamos bajo la influencia de psilocibin, pero no solo estas, sino que también otras zonas de los alrededores de estas zonas que se activan se activaban. Y entonces aquí podemos mostrar tenemos un gráfico en Motion. Sí, este es un paper en Nature. Lo adjuntaremos debajo también por si quieren referenciarlo. Sí. Está en inglés, pero bueno, yo creo que ejemplifica bien. Sí, este es uno de los estudios actuales, de hecho. Empezado en el 2021. Y sigue. Pero lo que están viendo es que nosotros tenemos unas redes neuronales dentro del cerebro y estas redes neuronales tienen patrones que son comunes.
para resumirlo un poco y explicar cómo esto puede resultar o por qué es tan atractivo, ¿no? Para los neurocientíficos, es por el simple hecho de que en estas trials clínicos se han puesto pacientes. Buena pregunta. Pruebas clínicas. En estas pruebas clínicas. Ensayos clínicos. En estos ensayos clínicos pues habían probado diferentes cantidades de psilocibin. Era 0, que era placebo, luego 10 miligramos y luego 25 miligramos. Cabe remarcar que solo los pacientes que tenían la dosis más alta de 25 miligramos son los que, por gran mayor parte, han dado estos resultados de cambios neuronales con el tiempo, a partir de las 3 semanas e incluso duraban durante meses, hasta año. Esto se ha confirmado. Sí, entonces, tiene efectos a largo plazo algunos, ¿no? Exacto, y esto es lo que llama la atención. Se ha visto que hay cambios de patrones neuronales, hay diferentes. También lo que llamamos la neuroplasticidad. Hay diferentes tipos de neuroplasticidad. En resumen, la neuroplasticidad, como hemos hablado en otros episodios, es simplemente el cerebro se hace moldeable de alguna manera, muy simplificado, y suele pasar esto desde que nacemos hasta la edad de los 25 años. Por eso dicen que es mucho más difícil aprender algo nuevo pasado cuando uno es más mayor, ¿no? No significa que no se pueda, simplemente es un pelín más difícil porque el cerebro ya no está naturalmente en un estado de neuroplasticidad. Y esto puede ser diferentes factores, por ejemplo, creación de nuevas neuronas que nunca se ha llevado a confirmar. Realmente hay algunos patrones que pueden decir que sí, pero no están relacionados con cambios o mejorías en el sistema cognitivo, etc. En resumen, lo que se ha visto y por qué ha sido... A medida que envejecemos, va bajando la capacidad. No va bajando, simplemente se hace más compleja. De hecho, hay un podcaster muy, muy famoso, el cual soy muy fan, que se llama Andrew Huberman, lo recomiendo 100%. Él es en inglés, pero él es un neurocientífico, profesor de Yale, que tiene también muchos análisis clínicos, el cual ha hecho uno de los análisis clínicos también con psilocibin, relacionados también con la música y cómo la percepción de la música durante estas pruebas clínicas, también el estado de ánimo se altera durante las siguientes semanas. Lo que quería decir es, cuando estamos en un estado de depresión, muy complejo, yo lo estoy resumiendo y por lo que he averiguado, ¿no? Cuando estamos en un estado de depresión, los patrones neuronales que tenemos en el cerebro son fuertes, siempre vamos por el mismo camino, digámoslo así. Ponemos la metáfora de que el cerebro es como una montaña donde podemos esquiar y siempre esquiamos por los mismos caminos que ya están marcados, porque ya están marcados. Ha pasado mucha gente por ahí y vamos pues siempre por los mismos caminos. La gente que está en depresión, esos caminos no son los mejores, son caminos autodestructivos y siempre se repiten y se repiten y se repiten. Lo que esos estudios están demostrando, especialmente con lo del psilocibin, en pacientes que tienen depresión por cáncer, depresión en general, o simplemente pacientes en los que no le ha funcionado los antidepresivos actuales que se basan en la alteración de la serotonina, etc. Lo que demuestran es que es como si en la montaña nieva. Entonces, estos patrones, que son caminos neuronales, tienen la posibilidad de ir hacia otra dirección. Es mucho más fácil ir en otra dirección. Se crean conexiones nuevas, ¿no? Se crean conexiones nuevas. Todo lo que nosotros pensamos, nuestras neuronas crean caminos y de hecho físicamente se hacen más grandes o más pequeños. Se hacen más grandes mientras nosotros estamos aprendiendo a caminar. El patrón de este neuronal se va a hacer más fuerte hasta el punto de que va a ser 100% en donde vamos a ir, ¿no? Pues con el psilocibin se ha visto con estos pacientes que están en la dosis más alta de 25 miligramos, que hay efectos muy positivos y la gente que tiene depresión severa, después de 3 semanas o después de varios meses y lo mantiene,
ya no se siente de la misma manera. De hecho, estas pruebas también se hacen con música y una de las características muy comunes en la gente con depresión es que no tiene ningún sentimiento ante ningún estímulo externo, ¿no? Por ejemplo, la música. Se aburren, ¿no? Entonces ya dejan de buscar estos estímulos y al final entran en esos patrones autodestructivos. Pues también se ha demostrado que de pasado meses la música les vuelve a activar, les vuelven a sentir emoción por escuchar la música, ¿no? Y esto es lo que llama la atención en todos estos estudios recientes, que todo hay que remarcar, la mayor parte de pacientes solo en los que han sido en 25 miligramos, que han sido administrados con 25 miligramos, ha dado resultados positivos y por eso se están siguiendo estas pruebas clínicas. Hay un porcentaje de pacientes que no ha dado resultados y tampoco se recomienda para nada ir en estas clínicas, en estas pruebas clínicas, si tienes antecedentes, si hay un primera generación, primera línea familiar con antecedentes de disrupciones psicológicas, de trastornos psicológicos, no son aptos. Y también gente que es propensa, ¿no? Tiene trastornos de bipolaridad, etcétera. Todo esto no son aptos, porque sí que hay un riesgo. Y aquí podemos introducir, después de toda esta gran explicación, podemos introducir un poco los efectos negativos de estos psicodélicos, como pueden ser estados de ansiedad, aumento de la ansiedad y en esta pequeña parte de pacientes, muy poco porcentaje, pero ha habido pacientes en los que han pasado ansiedad. Por eso es muy importante que el guía durante estas pruebas clínicas sea muy experimentado para saber llevar estas situaciones. Y también, paranoia, pueden tener ataques de paranoia, pueden tener efectos adversos durante bastante tiempo en el cerebro. Gente que está predispuesta a tener efectos adversos, pues hay muy poco porcentaje, pero hay gente que puede perduran estos efectos paranoicos o alucinaciones incluso durante meses. Sí, no, incluso Esos son, años algunos. exacto. Puedes tener Esos son, flashbacks después de haber consumido algún tipo de alucinógeno y volver a estar en ese estado meses después incluso. Nadie sabe explicar muy bien por qué, por lo que yo he visto, la verdad. Parece que el cuerpo, una vez lo ha liberado, todo el proceso activo que está en tu cuerpo, sigue teniendo por algún motivo el cerebro algún tipo de flashback y tal. Sí, no todo es bonito. Ahora lo ponemos así y suena maravilloso, ¿no? Pero no todo es positivo. Se está estudiando. Yo creo que los mecanismos por los cuales esto funciona se está estudiando todavía y tiene que estar muy supervisado. No puede uno automedicarse ni mucho menos, ¿no? Yo quería agregar que no solamente se está usando este tipo de terapias para prueba. Por ejemplo, se está usando la magnetoterapia, ¿okay?, para inducir lo que se llama intracraneal, inducir dentro del cerebro disminución o activación de ciertas áreas del cerebro para tratar también la ansiedad o la depresión. De hecho, hay clínicas también aquí en España para usar la magnetoterapia. Antiguamente se usaban los electroshocks, que era una forma pensaban que estaba como disruptiva, sí. reorganizando los canales neuronales dentro del cerebro, ¿no? Al hacer electroshocks, haces como un reinicio de toda la actividad del cerebro, ¿no? Entonces, eso también se está trabajando y va en la misma línea de los alucinógenos, en el sentido de que afectan cómo está funcionando el cerebro, o se activan y se desactivan ciertas áreas del cerebro. En algunos casos de depresión están asociados a una sobreactividad y no una baja actividad, aunque es paradójico, como una sobreactividad de ciertas áreas del cerebro. Entonces, lo que haces con la magnetoterapia es reducir la actividad de esas áreas del cerebro, ¿no? A ver si entiendo. Cuando te refieres magnetoterapia, literal es poner unos imanes en tu cabeza, ¿no? Se ponen imanes muy potentes en la cabeza, ¿m?, durante sesiones de tratamiento, durante 15, 20 minutos, y varias veces por semana, por ejemplo.
hasta que haya una remisión de los síntomas que trajeron a la persona digamos, a la clínica, ¿no? De terapia, y se recomienda como un tratamiento también alternativo para la depresión. También hay otros tratamientos, por ejemplo, lo que es la meditación, lo que se ha dado a llamar el mindfulness, que es un tratamiento también, una forma de meditar sobre la situación presente y no tanto viajar a los recuerdos o a la angustia de lo que viene en el futuro. Puede funcionar, y la psicoterapia también se recomienda. Se habla de la psicoterapia como una herramienta alternativa al uso de drogas, ¿no? Al uso de drogas para la depresión o incluso para estas que estamos mencionando, ¿no? O sea, en muchos estudios la psicoterapia ha resultado tan efectiva como tomar antidepresivos, por ejemplo, para trabajar la depresión y mejorar los síntomas de la depresión. O sea, hay muchas alternativas, digamos, para tratarlo, ¿no? Ahora estamos hablando de los alucinógenos porque yo diría que es una vía nueva. A pesar de que el LSD, por ejemplo, el ácido lisérgico, se estudió durante cierto tiempo. Bueno, aquí añadiría un inciso nuevo. O sea, las tribus indígenas ya utilizaban los alucinógenos como medicamento y como medio espiritual de conexión. Esto pasaba hace... O sea, los alucinógenos, ahora después entraremos en lo de la teoría del mono colocado, pero Sí. o sea, hay especies de monos, creo que al menos escuché que eran unas 7 especies de monos que utilizan los alucinógenos de forma consciente. O sea, saben muy bien lo que va a pasar. No solo primates, sino que hay otros tipos de animales, ¿no? O sea, esto es... ¿Humanos? Aparte de los humanos, dentro de los primates están los humanos. Pero quiero decir que no es tan nuevo, ¿no? Esto es algo que en algún momento, como bien decías tú, Pedro, antes se demonizó. En algún punto se dijo, esto está muy mal porque se usa a nivel recreativo, ¿no? No nos vamos a mentir. O sea, toda esta parte está muy bonita a nivel clínico, pero hay mucha gente que la usa a nivel recreativo o para tener una experiencia trascendental o muy espiritual como las que está teniendo la gente cuando usa DMT o cuando hacen viajes de ayahuasca en medio de la selva, ¿no? Que es una atracción turística, de hecho, en algunos países. Hay que tener mucho cuidado con eso, sí, dicen, porque realmente los chamanes que te van a hacer eso bien no van a estar dando panfletos turísticos, creo yo. Pero al final no deja de ser un chamán el que te hace el viaje espiritual, ¿no? Y tienes que ir al medio de la selva y todo este proceso, o sea que ya es lo que te digo, esto es algo que se hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte de experimentación en toda la cuestión a nivel de que hay gente que, por ejemplo, si hablamos del DMT, hay gente que está hablando de que va a otro universo. Y es recurrente, o sea, lo que experimentan es recurrente entre las personas que lo hacen. O sea, es algo que pasa como constante. Todos van a ese mismo sitio, todos reportan las mismas entidades y la misma situación, que es peculiar. Yo creo que igual eso da para un podcast más paranormal, ¿no? Eso es un buen punto. Yo puedo contar una anécdota rápida y luego pasamos, si quieres, a lo del mono. Sí, dale. Yo me estaba haciendo este tatuaje, de hecho, es el que tengo aquí. Y estaba hablando con el tatuador, el cual 100% recomendado, muy bueno. Él me había dicho que había probado el DMT. Y él tuvo una experiencia que para él fue súper larga. En realidad fueron 5 minutos en la vida real. Estaba con otra persona. Y esta experiencia, básicamente, él estaba en una especie de como un universo, el cual había un ente que le hablaba. Y este ente le daba mensajes de tienes que ir por este camino, o estás haciendo esto, tienes que hacer esto. Eran mensajes como de ayuda, ¿no? De alguien que tenía el conocimiento y casualmente también pues hablaba de la sensación de inhibición del ego, el cual sí, tú eres todo. Y veía figuras también, figuras geométricas de gran complejidad. Esto es curioso, lo de los fractales es un tema interesante. Sí, esto. Ahora lo pues lo curioso es que él me estaba contando, ¿no? Y me dice, bueno, yo tuve esta experiencia y también, pues como lo tuve, dije, voy a recomendarle a mis amigos para que la tengan y a ver si qué ven, ¿no? Quiero saber qué ven.
Y sus amigos pues también veían la misma forma. Él lo describía como si fuera una esfera, no sé, si fuera un pasillo de luz, similar a lo que había en Power Rangers, que había como una cara grande, que no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje, que era el que les daba las instrucciones. Pues Tampoco, pero me acuerdo. es lo que vio. Y sus amigos también vieron el pasillo de luz y había algo que les hablaba. Sí, no, les dejaremos Y un luego video. me cuenta. Dejaremos un video adjunto con las diferentes especies de seres que se encuentran y tal. Es curioso, Pero porque es siempre hay recurrente. algo que le da como mensajes, ¿no? Sí, Y hay varias. luego me comentó que el día siguiente o días después estaba buscando para hacer un tatuaje de Einstein, ¿no? Alguien le dijo, quiero hacer un tatuaje relacionado con Einstein. No sé si lo puedes buscar ahora. Si no me equivoco, era el agujero de gusano. Era un agujero de gusano. Dio con una foto del agujero de gusano de Einstein, con la teoría del agujero de gusano de Einstein. Y luego cuando la vio, él dijo, esto es lo que vi en la experiencia que tuve con el DMT. No sé si lo tenemos a ver. Pero me sale como. La dibujó Einstein, esta que estás diciendo tú. No sé si era la teoría o no sé si la dibujó específicamente, pero hay muchos dibujos de la forma. Si no la encontramos, no pasa nada, luego lo pondremos. Exacto, mira, cualquiera, mira, la primera misma. Esta de aquí. Sí. Esto. Esto es lo que veía él, dices. En la locura. Esto, Es claro, un agujero de gusano, sí. él cuando lo vio, alucinó, porque dijo, ¿es esto dónde estaba? Él lo que explicaba es Si que no, estaba como literalmente. literal, estaba en el Ya medio, lo o sé. sea, mirándolo como estamos nosotros mirándolo ahora de frente, pero dentro del donut, básicamente. Ok, ya te Y entiendo. veía como un pasillo de luz. Y de ahí es donde salía el ente. Y es curioso la A ver, anécdota. mirando, o sea, revisando para este podcast, encontré un par de cosas preocupantes. ¿Sabes? Porque sí que hay. Luego pondré uno que encontré es un youtuber que realmente lo experimentó y te lo describe, ¿no? Y tal. Como dato curioso. Esto es como dato curioso porque realmente esto es algo que es totalmente una percepción. Yo creo que esto nos linkea bien con la siguiente cosa, que es realmente donde trazamos la línea entre algo que realmente es positivo o destructivo. ¿No? Pero Porque. yo quería agregar algo antes de pasar a ese punto, porque hay un libro de Bernardo Castro. Yo sé que esto no ¿Cómo se llama el libro? es un ¿Cómo se autor llama? que les interesa mucho. Se llama Más que una alegoría. Vale, vale. Bernardo Castro es un PhD en informática y en filosofía. Y él dirige una fundación que se llama Essentia Foundation, que es Fundación de lo Esencial o algo así. En este libro, él fue contratado por una organización, o sea, hay gente con muchísimo dinero, ¿no? Interesante. Billonarios, multimillonarios, que desde los años 60 han creado instituciones y centros de investigación donde se usan alucinógenos y la parte magnética que yo mencioné antes, la magnetoterapia, con el objetivo realmente de reducir la actividad del cerebro y producir una disolución del ego y que la persona encuentre, digamos, alguna experiencia paranormal o fuera de lo normal, ¿no? Creo que el origen de su inquietud era saber si realmente había algo más allá después de la muerte, realmente, si hay otra realidad después de la muerte a la cual podemos acceder, lo cual hablamos en el podcast de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y él, buena parte del libro describe las experiencias que él tuvo. Él hizo una especie de diálogos, y me suena lo que estabas mencionando. Él no habla de un túnel de luz, ni mucho menos, pero él hizo muchas sesiones. Él diseñó, digamos, el algoritmo de la inteligencia artificial que regula la dosis de alucinógeno que está inyectado directamente en la persona, en el laboratorio, y que controla los magnetos alrededor del cerebro. Exacto, ahí está el libro. En esta parte, él
Lo que narra en el libro es un diálogo donde él está preguntando cosas, y tú mencionabas que él recibe información. La persona que mencionó esto recibe información. Él está preguntando cosas y recibe respuestas de la información que él está buscando. Y en cada sesión él programa qué tipo de preguntas va a hacer. Entonces, la dosis de alucinógeno, la dosis de magnetoterapia, la va regulando el algoritmo de inteligencia artificial para que no sea demasiado ni demasiado poca, de manera que él pueda durante la experiencia ir continuando preguntando cosas, analizando cosas de la experiencia. O sea, ¿no? que el objetivo es ese, el objetivo es interrogar a lo que sea que le está contestando, eso entiendo. En su caso, ese fue la búsqueda que hizo y su experiencia fue similar en el sentido de hay muchas personas, pues se está haciendo de los años 60. Creo que puedo mencionar el nombre de la institución porque está en el libro. Sí. Se llama Trilobite, esta institución en particular, y maneja muchísimo, muchísimo dinero para la investigación. Y lo viste. ¿Tienen página web, tú crees? Estaría interesante, ¿no? No creo, esta organización no que es de son... dominio público, solamente está financiada por gente de muchísimo, muchísimo dinero. A él lo contrataron para que hiciera el algoritmo, Más porque él es soles. experto en inteligencia artificial. Él es experto en inteligencia Trilobite me artificial. sale, esto es lo que me sale con Trilobite. Cada uno que saque su... Trilobite es curioso porque es uno de los organismos más antiguos que hay en la Tierra. Uno de los organismos más antiguos de la Tierra. Curioso nombre para Sí, ponerle a una organización de millonarios No que sé que usan qué alucinógenos. conexión por qué usaron esto, pero probablemente tiene que ver con el origen de la vida, el origen del hombre, etcétera, ¿no? O sea, supongo yo que tiene un significado de ese sentido. Un Pero bueno, quería conocimiento señalar esto ancestral. porque, sí, De algo raro. en este libro, si lo quisieran leer, está no sé si está en español, pero bueno, está toda la Sí, yo información. Hoy encontré con la la portada en inteligencia, español, pero diría que sí que está. hoy con toda la inteligencia artificial, yo creo que se puede traducir cualquier cosa, ¿no? Así que lo interesante es que, bueno, él tiene todo un capítulo, 2 capítulos completos de todo el diálogo que él tuvo sobre los planteamientos que él hace, a ver si lo que él estaba planteando, él tiene unos planteamientos muy concretos sobre lo que es la realidad, que ya lo hemos mencionado alguna vez, en el sentido de que no es el cerebro el que produce la conciencia ni que produce los patrones, sino que el cerebro se ve lo que lo que realmente somos, una parte mental que se ve como actividad cerebral. Pero bueno, eso es Bueno, su... igual está en ese universo bizarro que ve la gente con el DMT. Ese sí No, es su teoría es previa a que él hiciera esto. Como él creó esta fundación, ¿no? Basada en la idea de que, digamos, el universo no es un ente material, y tiene un libro que se llama ¿Por qué el materialismo es realmente absurdo? Y por lo tanto, él hizo esta experiencia para poder decir, oye, yo he probado esto, he investigado esto, ¿no? Y ya que soy director de esta fundación, ¿no? Cualquiera que quiera Qué leerlo, está allí inteligente ese. todo lo que él hizo. Bueno, es PhD en informática y en filosofía. Bueno, no, y es una fundación para supermillonarios de masones. No, él no la hizo, él lo contrataron. No, él no hizo la fundación, él lo contrataron para que hiciera el algoritmo. Luego él pidió ser ¿Sí? sujeto del experimento. Se le pareció, Claro, le para pareció saber qué pasa. interesante. Claro. Para Sí. formar parte, sí, él no tiene nada que ver con esto, ni es multimillonario. Él lo llamaron para que creara la inteligencia artificial que controla la dosis y la cantidad de magnetoterapia automáticamente durante la experiencia. Pero Aquí luego encima no él sabemos quién pidió, fundó la cuestión. no lo vamos a saber, no lo podemos saber porque estamos hablando de gente de muy alto nivel, ¿no? Gente que maneja presupuestos que equivalen a países enteros. Sí. Interesante. Bueno, era para Muy apuntar. interesante. Está muy interesante. Sí, lo admito. O sea, la verdad es que me tiene intrigado. Estaría interesante leer la conversación en particular. Eso es lo que me interesaría. Bueno, Que me yo tengo el gustaría. libro, si quieren leer. Lo tienes que prestar. Sí, quiero ver qué le responde, ¿no? Pero sí, es algo muy recurrente esto que estamos hablando, ¿no? Y a mí me parece
peculiar un par de cosas. Una es esta de los fractales que decíamos. O sea, ¿por qué ven fractales todo el tiempo? Yo no lo logro entender. Fractales, entiendo que son las figuras geométricas perfectas, ¿no? Bueno, que da No, no, igual. no. Un fractal es una figura que es, en cada detalle de la figura vuelve a aparecer todo el conjunto. Infinita. Eso es lo que se llama un holograma. Un holograma es yo veo una figura, pero si miro un punto del holograma, aparece de nuevo todo el holograma. Y si miro un punto de ese holograma, aparece de nuevo todo el holograma. Y si miro infinitamente, eso es un fractal. O sea, se va fracturando de la misma forma, se repite todo el patrón global en cada parte. De manera infinita. Wow. Sí, De manera o infinita. sea, no importa cuánto te acerques o te alejes, siempre verás lo mismo. Eso es una locura. Espérate a ver si Si te consigo una acercas a un punto del fractal de la imagen, vas a volver a ver todo el conjunto. Exacto, es una locura. Y por algún motivo la gente cuando está en alucinógenos realmente ve fractales. No, tampoco he hecho mucho research, no voy a mentir, pero me pareció súper interesante el hecho de que vean fractales. Eso sí no lo había oído, ¿no? No sé, me parece Sea, súper extraño. mi único conocimiento es ¿El qué? lo de la ketamina que se puso en un podcast de TED y se habló de que la ketamina era posiblemente la cura para la depresión. Y este libro. ¿Eh? No, quería poner, a ver si encuentro una foto decente de un fractal. Creo que tiene que ver Estamos... con Mandelbrot, que fue el primer, creo que es un matemático que introdujo una ecuación en un ordenador y la ecuación generó el fractal. Es un poco, a ver, Infinitamente. sí, mira, aquí se ve más o menos la idea que te digo. O sea, ¿lo estás viendo? Yo voy a intentar ampliar. A ver, no sé cuánto podamos ampliar realmente la imagen, pero la idea es que, claro, se va repitiendo infinitas veces, pues. Claro, aquí no, esta imagen no es una maravilla, pero lo que estás viendo aquí se repetiría hacia abajo, ¿no? La idea de un fractal. Tendrías que entrar en algún punto del fractal para que se vea todo de nuevo. Sí. Exacto, sí, Bueno, esa es la idea. Súper interesante, ¿eh? Creo que se entiende la idea. Sí, sí, sí. Entonces, pues la gente reporta cuando tiene alucinaciones en psilocibina o algunos de estos, reportan ver fractales. Reportan, pero tú me entiendes. Otro comentario que quería hacer, y no quiero monopolizar toda la conversación, ahora vamos a hablar de los monos. Ya vamos a acabar Es con los que, monos, ¿no? el mensaje que yo entendí es que las experiencias con estos alucinógenos no son literales. O sea, la información que podamos recibir o que se recibe, si alguien responde de algún sitio, Subjetiva. es subjetiva y simbólica, no es una información literal. O sea, no es que me están dando una respuesta literal de algo que yo pregunte, ¿no? Es Sí, subjetivo. es difícil de cuantificar esto si queremos darle a una certeza. Eso es lo que quieres Realmente decir, ¿no? no hay ninguna certeza para lo que están experimentando, ¿no? Al final no dejan de estar alucinando. Pero los patrones son comunes y los patrones comunes al final llegan quizás a algo que todavía no sabemos explicar. Es No curioso, sabemos. sí. Lo que sí está claro al final es que funcionan para la depresión, para cierto tipo de depresiones profundas, o sea, se establecen nuevas formas de percibir el mundo y percibir interiormente el mundo y nuevos estados de conciencia. Eso es indudable y eso ya está probado. Lo que no está del todo cerrado es, oye, ¿cómo lo hago para que todo el mundo lo pueda aprovechar? ¿O qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Se habla de neurotransmisores, inhibición de transmisores, inhibición de receptores, serotonina, GABA, receptores de GABA, etcétera. Pero esta parte está todavía por analizar. Incluso el efecto, cómo se produce el efecto, tampoco lo sabe Tampoco lo nadie, ¿no? entendemos muy bien. O sea, digamos que la imagen es que yo he hecho un reordenamiento del cableado del cerebro. El cerebro está operando de otra manera y percibe cosas de otra manera o más positivamente, o nuevas opciones que antes no contemplaba, ahora las puede ver, etcétera, ¿no? Detalle curioso, y ahora sí ya lo último. En la psilocibina se ha asemejado o siempre se ha relacionado con la serotonina. Es muy diferente.
Pero un detalle curioso es que si lo ves la estructura molecular y para la parte química, son casi iguales. Son casi iguales. Por eso se confunden también. Y otra cosa muy peculiar también de la psilocibina, comúnmente llamado como el hongo mágico, ya se ha demostrado que en estos caminos neuronales, que son como caminos que se vienen de neurona a otras neuronas, se conectan a otras partes del cerebro, cuando tomas psilocibina se crean como unas espinitas en el camino. Estas pequeñas espinitas, que tienen un nombre, ahora no lo voy a saber, se llama, lo tengo, espinas dendríticas, tienen la forma de una seta, de un mushroom, irónicamente. Y estas son las espinas que luego generan nuevos caminos neuronales. Detalle, curioso. Esa es la teoría. No, confirmed. Esto No, está confirmed. la teoría es que tu pensamiento, tu percepción, perdona que interrumpa, o sea, las neuronas tienen toda esa estructura, se comunican a través de las dendritas, etcétera. Pero eso no quiere decir que el pensamiento se está generando ahí, eso no se sabe. Ni cómo funciona el cerebro tampoco. O sea, se sabe que todo el No, cerebro pero se está sabe que hay funcionando. conexiones, que hay conexiones neuronales y se usan estos caminos. Y estos caminos llevan a diferentes partes del cerebro que se activan cuando estás experimentando ciertas cosas, ¿no? Exactamente. Y Lo que no hay en este conexión caso, entre este en este, patrón de activación y lo que esté pasando, digamos, que esto la esté experiencia. generando No, una pero sí que experiencia sabemos particular. que diferentes áreas del cerebro se conectan entre sí con mucha, en gran cantidad, que no es lo normal. Cuando están en psilocibin se conectan diferentes áreas del cerebro que no deberían activarse porque se abren estos nuevos caminos que las activan. Sí. Esto está confirmado. De hecho, siendo específicos, en el 2022 se confirmó esto en la Universidad de Yale, con técnicas avanzadas de imagen cerebral para observar los efectos de los psilocibina en modelos animales, mostrando un aumento sostenido de la densidad de las espinas dendríticas. Ahí hay una foto de una espina dendrítica. Un poco borrosa, pero bueno, creo que se entiende. Sí, No sabía bueno, esto yo. yo estudié esto en la universidad y realmente es básico, es biología básica del cerebro. Sí, de la cual se estaba descubriendo mucho ahora, reciente. Entonces, ¿qué es esto del mono? Cuéntanos. Lo del mono, porque gran parte de la idea para este podcast, yo escuchando un podcast de Joe Rogan, donde él entrevista a esta persona, que al final es la que plantea la idea inicial de la teoría del mono colocado, ¿sabes? O de Stone Date Theory, que realmente no es una teoría, es una hipótesis porque nunca se ha probado, ¿no? Esto hay que remarcarlo. Pero básicamente la teoría la propone que es un etnobotánico que se llama Terence McKenna, y él lo que plantea en su hipótesis, aunque él lo llama teoría, es que el Homo erectus, ¿no? O sea, el ser humano en su desarrollo inicial tuvo interacción en el continente africano con estas setas mágicas, porque las setas mágicas suelen crecer mucho en las heces de elefantes y muchos animales que crecen en la sabana africana. Y el consumo de estas setas en ese desarrollo temprano del cerebro tuvo un impacto muy importante en la manera en la que, o sea, de hecho, en el momento en el que se desarrolla el lenguaje, por ejemplo, cuando el cerebro se expande misteriosamente, que nadie sabe realmente explicar por qué, hay varias teorías de cómo ocurre, él lo que plantea es que el uso de alucinógenos tuvo un impacto serio en la evolución del cerebro humano y en la manera en la que nos comunicamos y este tipo de cosas, ¿no? Porque tiene, bueno, ahí lo puedo leer así más o menos, pero lo que él dice, ¿no? Principales argumentos de la teoría del mono colocado es esa, ¿no? Que al consumir estos hongos hay una mejora de la agudeza visual y de las habilidades de caza primitivas como resultado, ¿no? Porque la persona está muy activa visualmente. La segunda es que en teoría, según lo que él dice, aumenta el líbido y por lo tanto la procreación,
sea, que hizo un impulso potente a que se reproduciesen, porque hay un incremento del líbido potente al consumir las setas mágicas, en teoría. Luego, un estímulo muy fuerte del lenguaje al consumirlo en dosis moderadas. O sea, no estamos hablando de que se quedaban... Se llama la teoría del mono colocado, pero en realidad sería la teoría del mono microcolocado. Porque la comerían poco a poco, ¿no? Y este estímulo del lenguaje conllevaría muchas otras cosas, ¿no? Y el último punto que él siempre está diciendo es esto, que tuvo un impacto muy fuerte a nivel del desarrollo de la conciencia, del yo y de la cultura y la religión. O sea, él en la entrevista que yo vi de él lo que está planteando es que la religión tal cual como la conocemos deriva en cierto modo de una experiencia alucinógena. Pero estás hablando de seres humanos, no de monos, ¿no? Sí, seres humanos. Pero estamos hablando de la época del Homo erectus. Somos más o menos lo mismo, ¿no? Lo mismo. Sí. Lo digo porque estamos hablando de homínidos, sí. Una variante de esto podría ser que simplemente la especie humana, mira, en el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari, él habla de una especie de revolución cognitiva hace 70.000 años. Antes de esto, aproximadamente, no había testimonio de que el ser humano hubiera desarrollado herramientas o lenguaje. O sea, no hay testimonio físico, puede ser por otras razones, pero no hay. Y la historia, como historia, comienza a partir de ahí porque realmente en ese momento se puede saber que había un ser humano que hacía instrumentos, que hacía escribir o hacer cosas. Simbolizaba. Entonces, tanto podemos pensar que esto puede ser un elemento que hizo que, digamos, que los primates originales, si consumían alucinógenos, tuvieran un salto, un cambio genético. ¿Cómo podemos también pensar que el ser humano, consumiendo estas sustancias, hiciera esta revolución cognitiva que estamos, o la iniciara, ¿no? Esta revolución cognitiva. De algún modo que nadie sabe exactamente por qué antes de estos 70.000 años, esto es aproximado, ¿no? El ser humano no dejó testimonio de arte, de escritura, de simbolismo o de artefactos, ¿no? O sea, aparentemente era tan primitivo que no quedó ninguna muestra de lo que antes de esa época hacía. Sin embargo, el homínido está hace millones de años en la Tierra. Claro. Sí, bueno, justo lo que está diciendo aquí Terence McKenna es esto, ¿no? Lo que él está planteando es que en ese punto la singularidad desconocida de por qué ocurre esto es el consumo de alucinógenos por parte de homínidos en esa época y eso fomenta el desarrollo cerebral y del lenguaje y a la vez tiene otros efectos como lo del aumento del líbido, ¿no? O lo del aumento de la capacidad visual y la percepción, tengo mis dudas. O sea, es verdad que esta teoría, que no es una teoría, es una hipótesis, ha sido muy debatida y realmente hay mucha gente que está totalmente en contra porque no hay manera de probar que esto haya ocurrido de esta manera. Sí, exacto. O sea, es una hipótesis, no se puede... A no ser que los estudios que están pasando ahora nos den información de todo esto, ¿no? Porque si es la posibilidad de que se expande la capacidad cognitiva, etcétera, pues que se demuestre ahora. Bueno, sí, podría ser, pero no, de todas maneras sería otro... O sea, básicamente es imposible volver hasta ese punto y asegurar que efectivamente había unos homínidos ahí en una tribu que al consumir setas de repente su percepción se ve alterada, ya no tengo miedo y se pone a pelear con un dientes de sable. No sabemos. Pero no está muy descabellada la teoría, ¿eh? O sea, he escuchado mucho peores. Bueno, realmente tiene un fundamento, ¿no? Tiene fundamento. Este señor, yo tengo el libro aquí donde realmente se plantea la teoría inicialmente. ¿Cómo se llama? Quien quiera indagar un poco. Se llama La comida de los dioses. ¿Sabes? La búsqueda del árbol original del conocimiento, sí. De Terence McKenna. Él en este libro es donde hace el planteamiento inicial de la hipótesis del mono colocado. También él es un activista de los alucinógenos desde los 70. O sea, esta es una persona que él cree que usar alucinógenos tiene un impacto muy poderoso sobre la conciencia humana y este tipo de cosas a nivel de experimentar el self, o sea, el yo, cómo percibo mi entorno, cómo interactúo con él, cómo hago todas estas cosas. Sí.
O ver, Me parece. ver el universo como un todo y no como un yo separado, No como ¿no? un yo, exacto. A mí esto me surge a mí la duda de si esto que estamos hablando pudiera ser que significase que en el futuro el ser humano pudiera evolucionar más todavía Tendríamos y enfrentar problemas que salvación. ahora no se pueden resolver socialmente, políticamente, porque el ser humano está como estancado en ciertos patrones culturales, ¿no? Y económicos y de cómo funciona el mundo. Pues esperemos Bueno, que, que las grandes compañías financien todos estos estudios de, de los análisis clínicos de los psicotrópicos y los yo creo psicodélicos. Ya lo están haciendo hace tiempo. sí, exacto. Sí. Esto lleva tiempo. Ya lo que pasa es que ahora es verdad que se está tomando mucho más en serio. Estamos quitando la parte demónica de la cuestión e intentando buscar un poco que realmente qué podemos sacar de todo esto, ¿no? No podemos simplemente relegarlo a un lado y decir esto está mal, porque hay gente Yo, que lo usa como algo recreativo, ¿no? yo investigué la cantidad de países que tienen estudios sobre todo esto y hay muchísimas instituciones estudiando todo esto. Sí, yo creo que esto va a tener un impacto positivo tanto para las enfermedades mentales que mencionamos y la angustia vital de nuestro tiempo, como para cosas que todavía no sabemos en el futuro. Bueno, sí, no, hay mucha gente que la usa a nivel de experimentar algo espiritual o de descubrimiento interno y ya está, ¿no? Bueno, creo que nos estamos pasando un pelín del tiempo, así que vamos a cortar. La última pregunta, ¿qué les pareció la teoría del mono colocado? Sí, Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Real? ¿Ficción? Bueno, todo es ficción hasta que se demuestre lo contrario, pero sí que me gusta, está fundamentada, Bájate. tiene sentido, porque explicaría de manera lógica o más racional, porque se basa en algo que puede pasar al día de hoy, en la evolución. Y por lo que estamos viendo en los estudios que tenemos ahora, vemos que hay cambios en los patrones cerebrales cuando tomas psicodélicos. Entonces, muy lejos de la realidad, pues ya se verá. Sí, o no Pero sabemos, creo, ¿no? me gusta la teoría. ¿Y tú, Paps, qué opinas? ¿Falsa? ¿Real? Yo creo que si los simios utilizaban este tipo de alucinógenos, algún efecto tenía en su cerebro y en su comportamiento. Y si los humanos lo usaron al principio, como decimos, esta revolución cognitiva, algún efecto tuvo que tener. Buen punto. Yo creo que sí. ¿Tú? Yo creo que Dios nació de una seta. Todavía no me he leído. Empiezo a pensar que literal Dios nació de una seta. Ahí lo dejo mi diserción. Pero bueno, Porque todo es una ficción alucinante. claro, o sea, un mono se comió una seta, vio una luz y dijo, es God. Y lo explica perfecto. Lo explica perfecto. Pero bueno, no digo nada. Bueno, No digo nada y Otra teoría. no te metas Vamos a con escribirla. Dios, no me estoy no metiendo te con metas Dios. con Dios. A ver, nadie está entrando en la connotación de si es real o no. Pero la manera de comunicarse con él, al parecer, son las setas. Vamos a dejarlo así. ¿Te parece? No, hay muchas otras maneras, la meditación, las Bueno, ok. prácticas religiosas. Pero quiero decir que realmente sea palpable y visual. O sea, ¿quieres ver a Dios y fractales? Una microdosis en el hospital y ya O está. tengo una experiencia cercana a la muerte. Bueno, sí, pero para Exacto. eso hay que Y para morirse. eso, Para eso. miren el episodio que hablamos de las experiencias cercanas a la De muerte. las experiencias de cada muerte. Correcto. Mire, ¿cuál va a ser nuestro próximo episodio? Deberíamos hablar de nuestro próximo episodio para que la gente lo esté esperándolo. Vale. Sí, eso es una buena pregunta. El próximo va a ser sobre las vidas pasadas La vida es pasada. Vamos a experimentar un Y pelín. y la reencarnación. Y la y la reencarnación. reencarnación. Y la posibilidad, sí, eso significa que hay reencarnación, si hay vidas pasadas. Sí, exacto. Si realmente reencarnamos, ¿no? Sí, está más interesante, a ver si les gusta a la gente también. Pero bueno, esto es todo por el episodio 14 de Lost in the Woods. Esperemos que lo hayan disfrutado mucho. Si llegaron hasta aquí, por supuesto, son nuestros fans más especiales. Leyendas. Sí, es complicado. A veces es verdad que discernimos en exceso.
Pero bueno, muchísimas gracias por estar. Déjanos un like, un comentario, estaría interesante. Si alguien ha tenido alguna experiencia psicodélica, por favor, coméntala abajo. Siempre es interesante después leer los comentarios. Y nada, suscríbanse si quieren más episodios como este. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao, chao.